A mi hermana Valeria, al que hace precisamente esta honorable y loable inquietud, y a toda la patria un cordial saludo. Hoy quiero responder a otra pregunta que me hicieron. Un hermano cuyo nombre no registro, pero me escribe y muy atentamente le quiero responder. Abro comillas. Una consulta. Es la primera vez que veo uno de tus videos. ¿A qué doctrina perteneces? ¿Eres evangélico? Cierro comillas. Para responder a esta pregunta, permítame, hermano, y permítame, querida audiencia, aclarar que no es nada fácil explicar a qué credo pertenece una persona, cuáles son los fundamentos básicos de su pensamiento, cuál es su método, porque para hacer teología, filosofía o cualquier otra rama del saber hay que tener un método, hay que tener un método que lleve a una finalidad para ese conocimiento al que se destinó. Pero para antes reflexionar sobre lo que yo creo o sobre lo que yo pienso, y me parece que en esto los filósofos y especialmente los que hicieron una síntesis de la filosofía, como Manuel García Morente, en lecciones preliminares de la filosofía, hacen un trabajo fantástico y genial. Si usted lee ese libro, una de sus primeras frases es: el hombre es el único animal que razona, que tiene la capacidad de razonar. Mi pregunta ahora es, antes de responder qué creo, yo tengo que definir cuál es el método que hace o qué fundamentos hacen que yo crea algo determinado. Pero antes de definir qué hace que yo crea algo determinado, tengo que saber quién soy. Y tengo que... Sócrates lo hizo muy bien cuando dijo, conócete a ti mismo. La pregunta es, ¿quién soy? La definición más general y más amplia en este contexto es soy un ser viviente, un alma viviente. ¿En qué me diferencio a un animal? Precisamente acá me estoy diferenciando a un animal, en que yo estoy razonando. Y esa diferencia entre el hombre y el animal lo hace tanto la Biblia y los teólogos, diciendo que el hombre es la joya de la creación del universo, cosa que es para mí ciertísima, en tanto lleva la imagen de Dios. Pero también lo hicieron bien los filósofos, como Aristóteles, que dice el hombre es un animal político, y esa distinción se la hace al hombre porque tiene que vivir y trabajar en comunidad. Entonces yo soy un ser pensante, un alma pensante. Y eso es lo que también quería enseñar el filósofo y matemático Descartes en otro contexto. Ahora, cuando yo empiezo a construir el conocimiento que tengo sobre la persona que soy, yo ahora tengo que ver quién es Dios y mis deberes para conocer a Dios. El problema, apreciado oyente, es que yo no puedo conocerme a mí mismo sin antes conocer a Dios. La religión siempre ha estado presente en la vida de cada individuo. Y el altar que se formula a alguien siempre ha estado presente. De tal manera que yo ahora me debo preguntar quién o qué es Dios. Y cuando yo me pregunto qué o quién es Dios, debo tener la capacidad de encontrar a ese verdadero y único Dios que creó al mundo y todas las cosas que en él hay, como dice Pablo en Atenas. Y cuando encuentro a ese Dios es que llego al verdadero conocimiento de la verdad. Ahora, ¿por qué no llegaron los más ilustres pensadores al conocimiento de la verdad? Porque al conocimiento de la verdad no se le encuentra desde la razón meramente. Yo por medio de la razón, y ahora estoy haciendo un método de preguntas bastante singular. ¿Quién soy? ¿Qué me diferencio de un animal? ¿Quién es Dios? ¿Cuál es mi deber ante Dios? Pero, ¿crees tú acaso que puedes llegar a esas respuestas?
Mejor dicho, para responder la pregunta ¿a qué doctrina pertenezco? Yo pudiera entrar a explicar por qué abrazo ciertas banderas protestantes. O yo pudiera entrar a explicar cuáles son los referentes para mí en la teología sistemática. Pero yo no quiero hacer eso por lo pronto. El hecho, definamos, mejor dicho, la palabra cristiano en una definición quizá que no agrade a los más intelectuales, pero sí agradará al vulgo o al común denominador de la población que me esté escuchando, y eso nos hará pensar de una manera mejor. Entendamos pues que el cristiano no es el que confiesa una fe vaga en Cristo. Eso yo no lo estoy inventando. Filipenses, aunque hay testimonios en la escritura bastantes y claros, y yo no me voy a meter con cada uno de esos testimonios, pero Filipenses capítulo 1 versículo 15. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros, sabiendo que estoy puesto por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Aquí yo entonces estoy asumiendo la teología desde un punto de vista distinto. Ahora yo estoy conociendo quién es Cristo. ¿Y cómo conozco quién es Cristo? Por medio de las Escrituras. ¿Y qué me da esa autoridad inerrante de las Escrituras? Que las mismas Escrituras se interpretan a sí mismas, que las mismas Escrituras han perdurado por el tiempo, que las mismas Escrituras han sido aquella muestra fehaciente de que son verídicas cuando por ellas dieron la vida tantos mártires del primer siglo. Esas, entre otras razones, me hacen creer que las Escrituras son verdaderas, son fidedignas, y que en ellas se encuentra el manual de fe y conducta para la vida terrena. Aquí en las Escrituras. Cuando conocemos realmente quién es Cristo, aquí sí podemos identificarnos con una doctrina en particular. Si yo llego a responderle a usted esta pregunta, no, yo soy... Se le voy a poner un ejemplo que en otro contexto no me disgustaría y en otro contexto yo le dijera: yo soy reformado, de la Reforma Protestante, Juan Calvino, Martín Lutero. No nos quedemos ni con Juan Calvino ni con Martín Lutero. Cuando usted me pregunta a qué doctrina pertenezco, si soy evangélico, yo tengo que entrar a responderle cuál es el verdadero cimiento de lo que se debe anunciar y lo que es ideal para todo aquel que quiere explicar el misterio de la verdad. De tal manera que yo no puedo responder ni que soy bautista, ni que soy pentecostal, ni que soy no evangélico, ni que soy católico romano, sino que mi respuesta debe ser en primera medida anunciando quién es Cristo, qué ha hecho Cristo, cómo se conoce a Cristo, hasta dónde se conoce a Cristo y cómo se dio a conocer Cristo. Que no fue por medio de la razón que se dio a conocer Cristo, sino por medio de la obra de su mismo Espíritu que lo anuncia en el corazón de cada fiel. Eso tampoco lo digo yo, eso lo dice la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. El hombre natural no percibe sigamos con el 13, versículo 13. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Si me pregunta a qué doctrina pertenezco, a qué doctrina sigo,
Pues yo le respondo que es aquella doctrina de aquel Cristo, no el Cristo histórico, no el Cristo español, no el Cristo occidental, sino que aquel Cristo que ha venido y ha dado entendimiento para conocer que está esa persona o que está usted o que estoy yo en el verdadero, y entonces sabe usted o sé yo que estamos en el verdadero. Y ahí es donde se aplica: hijitos, guardaos de los ídolos. Mi intención no es responderle: yo sí soy de este dogma, yo sigo esta doctrina, yo sigo a este movimiento, porque sí considero que cada uno de los hombres santos iluminados tuvo su influencia en la iglesia primitiva, en la iglesia a lo largo de la patrística, en la iglesia cuando salió de las garras del imperio romanista, pero lo fundamental aquí no es responderle a qué doctrina pertenezco en sí, sino a quién anuncio, de quién estoy hablando y cómo conozco al que estoy hablando. Porque según creo, cuando alguien se para a exponer sobre algún tema en particular, debe saber lo que está hablando y tiene en su resorte ciertas materias que le pueden servir de apoyo. El problema con la teología es que el hombre no está en el centro tratando de investigar todo lo que sabe, sino que el hombre está debajo de esa pirámide donde ve hacia arriba y puede observar hasta donde el entendimiento le alcance a ese Dios verdadero. Estoy hablando de una teología hecha desde el plano natural, desde el plano racional, que realmente no puede llegar a buen término. Yo acá estoy anunciando un cristianismo, pero no un evangelio distinto. Porque Gálatas, el apóstol Pablo lo explica muy bien en Gálatas y como ningún otro. Ahí se aplica esa canción: no puede haber. ¿Y dónde la encontraré? Así mismo, ¿dónde encontraré yo otra explicación más clara que la del apóstol en Pablo? En Gálatas, capítulo 6. Capítulo 1, versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces, si usted me pregunta: soy evangélico, en tanto comprenda que yo anuncio el evangelio tanto como palabra que puede servir de salvación a todo aquel que crea, pero que es de ira y condenación al que ya ha sido condenado, sí lo soy. Si me pregunta a qué doctrina pertenezco, creo que habrá el momento y el espacio propicio para explicar qué corriente teológica es la que más se ajusta para mí a la verdad escritural. Pero quédese con esto, que más allá de una corriente escolástica, más allá de una corriente o cualquiera que sea esa corriente, lo fundamental acá no es que usted vea y encuentre en mí un sesgo sobre mi corriente, sino que vea que realmente estoy hablando lo que constituye el verdadero evangelio. Y cuando usted comprende si estoy hablando del verdadero evangelio por medio del mismo evangelio que se interprete, usted podrá ajustar a su mente por medio de su estudio y de su entendimiento, y ahí es donde tiene validez la razón, las verdades escriturales. Quiero por lo pronto referirme a algo que explicó mucho mejor Berkhof en su teología sistemática, en la doctrina de Dios, que es, bueno, casi que el inicio de su libro. Pero el hecho de que la imagen venga o de que haya un cierto conocimiento de Dios, lo cual no se puede dudar por las escrituras, no quiere decir que ese conocimiento verdadero de Dios se pueda por medio de la razón obtener sin que el hombre encuentre la ayuda idónea del Espíritu Santo y que ya esté en el hombre. ¿Usted sabe de dónde viene eso? Pues eso viene de una corriente más que todo platónica y filosófica, porque eso enseñó Platón. Eso ni siquiera lo enseñaron los teólogos de primeras, quiero decir, los que creen esto, sino que esto lo enseñaron los clásicos. El hombre empieza a conocer más de Dios en tanto se le revela
pero eso no quita que sea responsable de cuidar las escrituras en tanto las aprende, en tanto las estudia, en tanto se exhorta a sí mismo y exhorta a los demás acerca de su doctrina. Porque una doctrina mal aplicada dentro del contexto de la vida, dentro del contexto de la iglesia, hace mucho daño y es perniciosa para los intereses que se tienen dentro de la vida y los intereses que se tienen dentro de la iglesia. Y esa creo que es la mejor contestación que puedo dar. ¿A qué doctrina pertenezco? O si soy evangélico, sí, si comprende el evangelio tal como lo he dicho, y las sagradas escrituras y sola escritura, y ella nos dará la misma teología y las mismas bases por las que podamos formular y fomentar nuestra capacidad de raciocinio, está bien. Entonces sí lo soy. Si comprende así la palabra evangélico, sí lo soy. Si la comprende así. ¿Y a qué doctrina pertenezco? A la doctrina precisamente enseñada por la sola escritura. No que no siga a otras corrientes teológicas, pero lo fundamental no son esas corrientes teológicas. Lo fundamental es lo que enseña el banco o lo que enseña la base de toda la teología sana, de toda la teología verdadera y de toda la teología correcta y formidable que se hace debajo del sol, a saber, la que las escrituras mismas se van dando cuenta, se van desempeñando en el corazón de cada hombre a quien Dios le plugo manifestar en su gracia, en su tiempo y en su amor estos misterios, que es un misterio que anuncian los hombres, aun siendo indignos, por cuanto han caído en la cabeza federal de la creación que era Adán, pero sin embargo hallan redención en aquel que cargó con sus pecados y realmente estaban dentro del plan eterno. Y quiero finalizar esto diciendo que el cristianismo no contribuye a la desventura. Esta es una posición que se ha afirmado a lo largo del tiempo. Es más, cuando Alarico saqueó a Roma, muchos creyentes empezaron a decir, bueno, más que todos impíos, y no sé si creyentes en su totalidad pudieran ser falsos hermanos, pero eso lo determinará el Señor, porque es el que va a traer toda obra a juicio, y eso lo dice en Eclesiastés capítulo 12. Pero cuando Alarico saqueó a Roma, eso lo puede consultar en el año 410, el 24 de agosto, si la memoria no me falla. Empezaron a decir algunos que esto se debía, y ese rumor corrió desde antes, se debía a que los romanos habían dejado la adoración de los dioses paganos. Acusación siempre la habrá por el evangelio, pero no quiere decir que el evangelio sea motivo de desventuras, porque estos preceptos que algunos tienen como débiles son los que han fortalecido al mundo, y el mundo ha sido santificado, no en el contexto de una doctrina soteriológica, sino en el contexto de que aún los mismos impíos, aún ahora más que antes, se han visto beneficiados de las oraciones, de las predicaciones y aún de las mismas respuestas sabias ante las opresiones por parte de los impíos. Estos se han beneficiado del reino de Dios sin pertenecer al reino de Dios. Sin embargo, aunque el sol salga sobre buenos y sobre malos, en el infierno, a donde cada persona de estas características irá, no habrá más gracia, no habrá misericordia, porque aunque Dios en su ser no se pueda desprender de cada uno de sus atributos, sin embargo, no es por eso preciso olvidar que la ira de Dios es la que se aplica en el contexto del juicio y la disciplina eterna contra aquellos que no obedecieron a la palabra de Dios y al evangelio de la verdad. Y eso lo dice también Tesalonicenses. Apreciado hermano, no sé si me he extendido mucho, no sé, traté de ser lo más conciso en tanto esto se entendiera, se comprendiera, y espero que sea un referente tanto para los que me escuchen que no son creyentes, cuyas preguntas recibo, y no sé si usted lo sea, usted que me formula la pregunta, pero yo recibo a todos los que me hagan preguntas
no porque pueda responder las preguntas de todos, ni porque pueda someterme a tal nivel intelectual. Porque cuando usted hace una pregunta, usted se está preguntando a sí mismo, pero que hace que el otro se pregunte. Y más cuando tiene la posibilidad de reflexionarla más que en un ambiente presencial. En fin, espero que esto sea muy útil para usted, para la patria, para mi hermana Valeria, y que esto que he estado anunciando, que he estado enseñando, interprételo desde la teología, desde la filosofía, desde la política, en ninguna de estas áreas, como desde la economía, es nuevo ni es mío en su gran mayoría, sino que varios hombres, variopintos y pintorescos hombres, de las más diversas clases sociales y pensamientos culturales, han contribuido para forjar el nuevo mundo. Cuando lea los clásicos, dése cuenta que lo que usted dice es vanidad, si realmente no se esfuercen en hacer más de lo que estos hombres, los clásicos, hicieron. Un abrazo.